Buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Chin nos da mucho gusto estar un nuevo jueves con ustedes desde todas nuestras plataformas en este espacio de información y análisis Punto de Encuentro. Así es, muy buenas noches, Marielos. Es un gusto estar acá en compañía de su persona, que también tenemos la oportunidad de analizar los temas destacados de la semana. Y antes de comenzar, quisiera enviar un saludo a toda nuestra audiencia conectada en todas nuestras plataformas digitales. Además, les recordamos que ahora nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Claro que sí, Ben. La invitación entonces está hecha para que nos escuchen pues por todos lados. Si a ustedes les gusta más escuchar solamente y no ver, está Spotify y otras plataformas de podcast, pero si a ustedes les gusta vernos y escucharnos, pues estamos en YouTube y en Facebook. Y si me permites, Ben, antes de empezar con nuestro programa de hoy, quisiera leer una alerta que la iniciativa No Nos Callarán, que aglutina a periodistas de toda Guatemala, sacó hace precisamente 2 días por la criminalización de 9 periodistas en el marco del caso de José Rubén Zamora. Y pues nos sumamos desde este espacio de Punto de Encuentro a esta alerta y a este repudio de lo que sucedió. Y la misma dice así: en un nuevo acto de criminalización y persecución contra la prensa independiente en Guatemala, el juez Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, del Juzgado 10º Penal, aceptó la solicitud de la fiscal Cintia Monterroso de investigar a periodistas y columnistas de diario El Periódico. Durante la audiencia de un segundo proceso contra José Rubén Zamora Marroquín por el delito de obstrucción de la justicia, el juzgador ordenó también investigar a Edgar Gutiérrez Girón, Gonzalo Marroquín Godoy, Manfredo Marroquín, Gerson Ortiz, Julia Corado, Alexander Valdés, Cristian Bélix, Ronnie Ríos y Denis Aguilar. La petición de la Fiscalía y la decisión del juez violan flagrantemente el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y además constituyen una amenaza al trabajo de la prensa independiente. Condenamos la persecución y criminalización que el Ministerio Público y algunos jueces del organismo judicial continúan realizando y recordamos que no se calla la verdad encarcelando periodistas. Y bueno, continuamos. Hoy es 2 de marzo de 2023 y en el calendario maya, sagrado maya lunar Ocholquij, es el día Acabal, lo que significa amanecer, aurora y mano. Es el nahual de la claridad y es una jornada para pedir que salga a luz todo en todas las cosas. Y vamos ahora en Punto de Encuentro con el primer tema de nuestro programa. Es que el 27 de enero, el G13, un grupo que aglutina embajadas, organismos multilaterales y agencias de cooperación, giró una invitación para reunirse con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y conversar sobre los comicios. La cita era para el 21 de febrero en la residencia del embajador británico. Pero antes que esto ocurriera, la Cancillería manifestó su rechazo a la invitación, porque según el MINEX no es el canal correspondiente para abordar estos temas internos. Nuestro colega Ferry Montepeque nos cuenta más en la siguiente nota. El grupo de donantes extranjeros, conocido como G13, invitó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a una reunión para hablar sobre el proceso de inscripción de candidatos a cargos públicos. Sin embargo, el gobierno consideró que esta reunión sería para descalificar el proceso electoral e impidió la junta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno de Alejandro Yamatei hace algo parecido. La pregunta es por qué el Ejecutivo salió al paso e intervino para que no se efectuara la reunión entre los magistrados y el grupo de donantes, si en teoría el TSE es un órgano independiente. La reunión con el G13 estaba prevista para el 21 de febrero, pero esta no se llevó a cabo por la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, que envió una nota a la embajada británica en la que se lee lo siguiente: Guatemala es un país que ejerce su democracia plenamente, en tanto las expresiones vertidas en esa comunicación son consideradas desafortunadas y con falta de sutileza diplomática, las cuales señalan irrespeto al exteriorizar términos que caen en interpretaciones que no tienen certeza y las afirma como suyas.
En otra parte de la nota, la Cancillería asegura algo sobre el proceso electoral que, en todo caso, debería explicar el TSE. El desarrollo del proceso electoral es independiente y de claridad meridiana, por lo tanto no necesita la supervisión de actores externos para deslegitimar y descalificarlo. Pero el actual proceso electoral no necesita de actores extranjeros para dudar de su legitimidad o para poner bajo cuestionamiento la independencia de los actuales magistrados del TSE, que han respondido principalmente a los intereses de la alianza oficial. La presidenta del tribunal, Elizabeth Palencia, aseguró que la reunión con el G13 no se realizó porque dieron prioridad a otros temas. Estábamos con una agenda sumamente llena y además desde el consenso del Pleno le dimos prioridad a otros temas que ya estaban agendados previamente. Con las disculpas del caso y todos los temas que pudiesen haber alrededor de esa invitación, porque era una invitación, pues nos disculpamos y no pudimos asistir a dicha reunión. En anteriores procesos electorales, el G13, conformado por los 9 países que aportan más cooperación a Guatemala y por órganos multilaterales, ha sostenido reuniones con el TSE. Sin embargo, este año el gobierno de Alejandro Yamatei busca a toda costa que no se cuestionen estos comicios, sobre los cuales ya hay serias dudas manifestadas por diversos sectores. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro. Y como ya lo decía nuestro colega Ferdi Montepeque, esta no es la primera vez que el denominado Grupo de los 13 o G13, en colectivo o algún país en particular, realizan una invitación de esta naturaleza. En esta ocasión, los países y organismos que integran el G13 buscaban dialogar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la fase de inscripción de la ciudadanía y de los partidos políticos que concluye justamente en marzo. La carta de invitación que le enviaron al Tribunal Supremo decía, entre otras cosas, ello no solo nos ayudará a comprender mejor el proceso, sino también hacia dónde orientar esfuerzos de cooperación y observación que contribuyan a fortalecer la democracia guatemalteca. Y por lo visto, eso se percibió como desproporcionado por el gobierno de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo señala el reportaje que vimos hace unos momentos, rechazó la forma y el fondo de la invitación a los magistrados. En su respuesta, el gobierno de Guatemala, a través de la Cancillería, solicitó respetar el desarrollo del proceso electoral, y cito textualmente, el cual es independiente y de claridad meridiana. Por lo tanto, dice la misiva, no necesita la supervisión de actores externos para deslegitimar y descalificar. A esta respuesta tenemos que sumarle las expresiones en redes y medios de comunicación de grupos como la Liga Pro Patria, que pidió la disolución del G13 por considerarlo, y abro comillas, un grupo de paradiplomáticos que van en contra de los intereses nacionales. Además, este grupo y otros pidieron la expulsión de los representantes que participaron en la invitación a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para dialogar sobre este tema y sus implicaciones, nos acompañan esta noche Francisco Villagrán, diplomático y embajador en retiro, y José Alfredo Calderón, docente universitario y analista político. Gracias a ambos por estar en Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto y gracias por la invitación. Igualmente, feliz noche, mucho gusto. Francisco, Marielos, Ben, es un gusto. Bueno, quisiera comenzar porque hay que intentar explicar cómo son estas reuniones que sabemos que se dan entre el G13 y organismos del Estado. A ver, estas citas que se dan normalmente, y antes pues nadie se había rasgado las vestiduras porque implicaban algún tipo de intervención o injerencia extranjera. ¿Qué aspectos diferentes tiene esta invitación que crispó los nervios del gobierno y de algunos grupos acá en Guatemala? Embajador Villagrán. Bueno, llama mucho la atención la reacción que ha tenido la autoridad electoral, el Tribunal Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y llama también la atención cómo llegó la invitación a una organización no gubernamental como lo es la Liga Pro Patria. Yo le diría, este tipo de reuniones, en el caso de Guatemala del G13, con representantes, con autoridades de instituciones, son comunes, son frecuentes, no tienen nada de extraordinario.
no le diría que son rutinarias, porque no es que exista un calendario para llevarlas a cabo, depende mucho de los temas, de las circunstancias, pero para mí no tienen nada de extraordinario. Y si nos enfocamos en el aspecto más estrictamente político, licenciado Calderón, esta administración pues ya sabemos que no es amiga de la fiscalización y ha mostrado que no le gusta el acompañamiento de la sociedad civil, lo hemos visto en varios temas. Pero ¿qué aspectos destacaría usted en su análisis desde el punto de vista político de mantener sin discusión y ninguna reunión ante esta respuesta que le dio el MINEX al G13? De hecho, hay antecedentes específicamente con el grupo G13 en 2019. Durante el proceso electoral, están las memorias del TSE, hubo una reunión con técnicos del G13, pero aquí, más que analizarlo a la luz técnica, hay que analizarlo a la luz política. En 2022, a mediados, durante 6 ocasiones en 4 meses, el presidente Yamatei arremetió contra la Embajada de Estados Unidos y contra USAID. Incluso se llegó a rumorar por una reunión a puerta cerrada que había contemplado la idea de expulsar a USAID del país. Pero esto tiene los antecedentes no solo en Yamatei, sino también en Jimmy Morales, que constantemente utilizaba el argot de la agenda socialista y globalista que estaba atentando contra la soberanía del país, que había injerencia extranjera. Creo que en el gobierno anterior y hay un continuum, hay un hilo conductor que tiene en puntos comunes la agenda provida, el estar en contra de una supuesta agenda globalista que es socialista, por supuesto, comunista, terrorista, y juegan con los términos, pero es una doble moral porque hay muchas fotografías que evidencian cuando el gobierno está de plácemes, tomándose fotos con embajadores, con USAID y con organismos internacionales, cuando esto ellos creen conviene a su imagen y sobre todo cuando hay un financiamiento para sus acciones. Pero cuando consideran que pudiera, porque realmente hay una desproporción entre los términos que utiliza la Embajada de Inglaterra y el grupo G13 con los términos en los que reacciona el organismo ejecutivo. Y como ya se dijo en la nota, llama la atención que un organismo autónomo esté supeditado al organismo ejecutivo. En todo caso, los magistrados, si hubiesen considerado que había algún problema, ellos lo hubieran manifestado sin necesidad que el gobierno salga al paso, dejando muy mal parado al Tribunal Supremo Electoral. Hay antecedentes sobre estas reuniones. El G13, también todos lo sabemos, son los países que más han donado, más han ayudado al país. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un momento histórico concreto. Sabemos también de la reciente noticia de la persecución a más periodistas, ya sucedió con jueces. Todo esto es un paquete. Hay una posición política en donde si me conviene estoy a favor de los países donantes y si no, arremeto contra ellos, aunque la amenaza sepamos todos que no es real. Hay un discurso preocupante y en pleno proceso electoral creo que no abona ni para la estabilidad del país ni para la confianza de la población. Totalmente desproporcionada la respuesta del Ejecutivo a través del canciller y llama la atención. Recientemente dicté una conferencia donde hablé del desayuno nacional de oración y aparecen varias personas de Estados Unidos con este señor Espina, Manuel Espina, y el canciller. Entonces, ¿cuándo es injerencia? ¿Cuándo no? Yo creo que hay una doble moral y hay un discurso político sumamente retrógrado porque también está acompañado de un ataque a los derechos humanos, al ejercicio de la libertad de expresión. O sea, en resumen, esto no hay que verlo como un evento aislado, sino como un continuum en la política que se ha manifestado antiderechos por parte del gobierno anterior y el actual.
Gracias, licenciado Calderón. Pasemos un poquito a cuál es la preocupación. ¿Qué piensan el embajador Villagrán respecto a lo que le preocupa al Ministerio de Relaciones Exteriores al esgrimir una respuesta como esta? Y, en todo caso, embajador, ¿cuál debería haber sido la vía en que debiera haberse comunicado? Bueno, yo quisiera volver un momento atrás para referirme a la invitación. Primero, es una cortesía, no debe malinterpretarse como un gesto ni intervencionista, ni como un gesto de algún tipo de hostilidad diplomática. Es una cortesía. Los embajadores invitan ministros de Estado, invitan diputados, invitan representantes de la sociedad civil, invitan empresarios, y es algo normal. Es algo normal dentro de lo que son las relaciones diplomáticas. Yo le diré, cuando yo fui embajador, fui invitado a cenas o almuerzos a los que asistían también diputados, senadores. En Noruega fui invitado a una cena con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Noruega. Para mí era un honor y era una oportunidad única para escuchar sus impresiones, sus opiniones sobre cómo trabaja la Corte Suprema de Justicia noruega. Entonces, menciono esto porque se trata de una cortesía. Y creo que el Tribunal Electoral pues debió haber respondido de una manera diferente. O declina la invitación, o si los magistrados prefieren no asistir, pueden enviar a un representante, a un magistrado suplente, pero el enviar la invitación a otra institución es un primer gesto extraño. No ocurre en las relaciones entre estados, y como digo, no es lo correcto. No es lo correcto. Una invitación se acepta o se declina. Y si no puede ir la persona y puede enviar a alguien en su lugar, también se hace así. Pero aquí se ha sacado de toda proporción la iniciativa del embajador británico de organizar una reunión a la que invitó a magistrados del Tribunal Electoral. De nuevo, uno pensaría que como institución independiente, ellos tienen la facultad para decidir si la aceptan o la declinan. Y si la declinan, también lo hacen en términos comedidos. No era una ofensa el invitarlos. Sencillamente se agradece y se dice que no podrán asistir, o se envía a un representante. Y quería mencionar esto porque cuando se habla de la práctica diplomática es a lo que yo me he referido. La práctica diplomática es otra, no la grosería que ha ocurrido en este caso. Entonces creo que eso era importante mencionarlo, porque el contexto en el que se da, por un lado, la invitación, pero sobre todo la respuesta, es de veras inusual, es algo inusitado, no debió haberse dado así, no era necesario volver esto un incidente, un problema, no era necesario remitir la invitación ni a Relaciones Exteriores y mucho menos a un grupo privado como la Liga Pro Patria. No era necesario. No es la manera en la que una institución seria mantiene una comunicación con representantes de gobiernos amigos. A ver, una pregunta. Con el G13, pues como lo mencionamos anteriormente, está integrado, además de pues, los principales cooperantes en diversos programas y rubros, por agencias de cooperación. ¿Cómo pueden cooperar en el proceso electoral si no tienen este tipo de intercambios, este tipo de información? En donde los mismos magistrados pueden hacer referencia de cuáles son las áreas más urgentes de atender o reforzar. ¿Cómo se podrá entonces hacer este intercambio de ideas y de necesidades, y ahora pues el gobierno
ha puesto lo ha vuelto un incidente. Vamos con José Alfredo y también con el embajador Villagrán. José Alfredo. Bueno, yo tengo claridad de, como preguntaba Marielos, el por qué se dio esta situación. Y yo creo que es la falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral. Yo por trabajo tengo que estar revisando las noticias y la agenda noticiosa relacionada con el proceso electoral en general y con el Tribunal Supremo Electoral todos los días da cuenta de alguna noticia de opacidad. En la cuestión del registro de los candidatos, la expedición de credenciales se relaciona que muchos de ellos tienen procesos pendientes, algunos ligados a narcotráfico, y bueno, ya conocemos nosotros la baja sensible que ha habido en la oferta electoral. No es que en otras ocasiones hayan estado dechados de virtudes, pero el día de hoy estamos asistiendo ya a una cuestión que ha bajado demasiado las bases de la idoneidad de la que tanto habla el artículo 113. Pero aparte de eso, recuerdan ustedes la licitación del equipo de cómputo. Al final se supo de una empresa que iban a adjudicar, y cuando uno investiga se da cuenta que en Colombia eliminaron la adjudicación a esa misma empresa porque no tenía experiencia y por otras opacidades. Entonces, todas estas cuestiones, porque aquí podría abundar en todas las noticias que he venido recogiendo, pues dan una señal de alarma a la población de que las cosas no están tan seguras. A eso sumemos, y no lo estoy relacionando directamente, pero los apagones que han estado habiendo en el territorio nacional, y pues todo el mundo se recuerda del apagón en tiempos de cuando ganó Álvaro Arzú, y también otros apagones que han habido en procesos electorales. Entonces hay toda una mezcla de factores. Ahorita si ustedes o cualquiera hace un censo, un sondeo entre la población y les preguntan acerca de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, estoy seguro que en esta ocasión tendrá sus horas más bajas y serán muy, pero muy pocas personas quienes puedan afirmar que le tienen total confianza. Desde la elección de esta magistratura del Tribunal Supremo Electoral, pues abundaron los señalamientos sobre la elección misma, luego sobre el comportamiento que han tenido y la falta de transparencia también en la comunicación, el hacer las reuniones a puertas cerradas. En fin, hay una serie de factores que orientan ¿a qué? A la falta de credibilidad en el órgano electoral, la cual ya se había venido suscitando con anterioridad, pero no al nivel que se encuentra en esta oportunidad. Yo creo que fácil, más del 80% de la población o quizá el 90% no tiene certeza de lo que va a suceder, ni tampoco confianza en el órgano electoral. Entonces estas invitaciones, por un lado, los ponen en el avispero en cuanto a que pudieran tener que dar información sobre procesos internos que son opacos y que no hay forma de presentarlos de otra forma, y además pues estrenan el discurso nuevamente de que ya se ha venido utilizando de la injerencia extranjera, de la soberanía, que solo a los guatemaltecos les compete, y llama mucho la atención cuáles fueron las organizaciones que rápido reaccionaron. Fundaterror, Guatemala Inmoral, Liga Pro Patria, que son lo mismo. Entonces ahí uno puede ver con total claridad de qué estamos hablando. Entonces, en juego está la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, van a ver todo acto de transparencia o de este tipo de diálogos como una amenaza hacia lo que ellos no quieren que sea público. Embajador Villagrán, con la pregunta, ¿cómo entonces van a saber los cooperantes en dónde hay necesidades y no van a existir estos intercambios? ¿O cómo se pueden dar? Precisamente para eso buscaban este acercamiento, pero creo que José Alfredo ha descrito muy bien cuál es la preocupación que existe afuera de Guatemala sobre el proceso electoral, sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral. Hay una preocupación seria por lo que se considera como una
una falta de imparcialidad. Hay dudas sobre el papel de la autoridad electoral en Guatemala y creo que esta invitación del G13 era una oportunidad para despejarlas. Si los magistrados del Tribunal Electoral lo hubiesen reflexionado con seriedad, creo que habrían aprovechado la oportunidad para ir a despejar cualquier duda, cualquier preocupación. Creo que, como José Alfredo ha dicho, desde afuera la impresión que hay sobre el papel de la autoridad electoral no es buena, sin duda. Se ve un debilitamiento no solo de esa institución, de otras, se ve en general un cuadro preocupante de un desmoronamiento de la institucionalidad en Guatemala. No es solo la autoridad electoral. Y creo que efectivamente esa es la gran preocupación que existe afuera. Yo le diría que muchos conciudadanos la comparten. Y de nuevo, esta era una oportunidad perdida. ¿Cómo puede el Estado responder ante estas invitaciones de la comunidad internacional? Pues debe hacerlo con transparencia y con apertura. No cuesta nada ir a conversar sobre cómo se organiza un proceso electoral, cómo se lleva a cabo el escrutinio, cómo se lleva a cabo todo el proceso de registro de votantes, cómo se lleva a cabo toda la evaluación de los partidos que han postulado candidatos, si llenan o no llenan los requisitos, si sus asambleas cumplieron con toda la normativa que establece la ley. Bueno, yo creo que estos son los temas que interesan y de nuevo fue una oportunidad perdida, pero también pone de manifiesto una falta de... No es solo falta de interés, yo creo que es más grave que eso. No hay un deseo, no hay un compromiso con darle al electorado confianza en el papel de la institución responsable de la materia electoral, de la administración de las elecciones, del escrutinio, del conteo de votos, y esa preocupación deben disiparla. La preocupación es real y creo que está sustentada en hechos, en manifestaciones de magistrados del Tribunal Electoral y en un ambiente en general en el que no existe pues tolerancia a la libre expresión, no existe respeto a la libre expresión. Así que son condiciones muy precarias las que se percibe desde afuera que existen en Guatemala en este momento para llevar a cabo elecciones libres. Gracias, doctor Villagrán. Y esto pues no se da en el vacío. Esta situación se da justamente cuando hay personas que están saliendo a las calles, cuando hay cartas de organizaciones de derechos humanos que llaman al Tribunal Supremo Electoral a revisar la no inscripción de candidatos. En el caso de Roberto Arzú y en el caso de Telma Cabrera y su binomio presidencial con Jordán Rodas. Pero también, si hacemos un poco de memoria, esta situación nos recuerda aquellas misivas e intercambios cuando el gobierno de Jimmy Morales planteaba sus quejas por la CICIG. Usted lo vivió pues de primera mano, embajador Villagrán. Y bueno, y por otra parte tenemos que hay reuniones gremiales, por ejemplo, las del CACIF, que ya hubo una reunión con el Tribunal Supremo Electoral y pues nadie dijo que eso era injerencia de un sector. O quizá también algunas misiones de observación que ya confirmaron pues que van a venir al país. Entonces, como para ir terminando esta entrevista, yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista diplomático internacional, si es el mismo camino que se vivió con el tema CICIG, embajador Villagrán, y qué repercusiones en el, digamos, campo internacional y de la diplomacia puede tener esta situación que se dio con los países amigos.
Y la misma pregunta, solo que en el campo del análisis político, para ir cerrando al doctor Calderón. Entonces le escuchamos, embajador. Muchas gracias. Bueno, hay similitudes. Se ve que hay similitudes entre lo que ocurrió cuando se dio por terminado el mandato de la CICIG y lo que se está viviendo ahora. Pero hay algo importante que hay que mencionar y es el argumento de que hay una injerencia en asuntos internos, que se está violando el principio de no intervención al existir una invitación de una misión diplomática a autoridades del Estado. Yo creo que aquí se malentiende qué es exactamente la no intervención, qué es la norma de la no intervención. Y lo que no se entiende es que el principio de no intervención ha tenido una evolución en los últimos 50 años y se ha reducido su ámbito de acción. Los asuntos que se consideraban de la jurisdicción exclusiva de los estados han dejado de serlo, especialmente asuntos relativos a los derechos humanos. Desde que surgieron los tratados, las convenciones en materia de derechos humanos y comenzó un escrutinio de las prácticas de los estados, el principio de no intervención dejó de tener la misma validez. Ya no se interpretó igual, se redujo su campo de aplicación. Esto es algo que hay que traer a colación, porque se argumenta que se está violando. Bueno, no se está violando. También hay que entender que en Guatemala hemos tenido observación internacional, no solo de elecciones, de negociaciones de paz, acompañamiento de negociaciones de paz. Hemos tenido una participación de la comunidad internacional en asuntos internos, no una vez, en repetidas oportunidades, y esto no ha sido objeto de toda una discusión, digamos, esotérica sobre si hay o no hay injerencia en asuntos internos. Entonces hay que partir de ahí, de un análisis sobre si esto representa de veras una injerencia en asuntos internos. La verdad es que no. Ya no se considera así desde el punto de vista del derecho internacional. Ya no es así. Solo se menciona un artículo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero le diré, hay fallos de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que rebasan todas las objeciones en materia de no intervención. Ya no es una excusa y no lo ha sido en los últimos 30 años, así que en este momento eso no va a tener ninguna aceptación afuera de Guatemala y debemos entenderlo claramente. Gracias, doctor Villagrán. José Alfredo, para ir cerrando la entrevista, ¿qué impactos, qué implicaciones políticas puede tener esto que sucedió? Pues yo hago la relación, la mayoría de gobiernos híbridos, y Guatemala ya se inscribe dentro de estos, que son dictaduras solapadas realmente, porque la democracia se reduce a tener elecciones periódicas. Pero un rasgo común que hay dentro de los gobiernos que tienen características dictatoriales es el aislamiento internacional. Paulatinamente su lucha es contra jueces independientes, contra periodistas independientes, pero también hay todo un planteamiento hacia el exterior ante organismos y países también que no están, según los criterios de estos gobiernos, acorde a la agenda de ellos. Entonces, bienvenidos sean las manifestaciones de cualquier país u organismo que traten de justificar las acciones injustificables en la parte interna. Y lo otro que quería también dejar claro es que ante la majadería de la reacción del organismo ejecutivo de Guatemala, voy a leer la reacción de la Embajada Británica.
El Eduardo Smith, que es el delegado de prensa, dice: la embajada no hace comentarios sobre las comunicaciones oficiales con el gobierno de Guatemala. Nuestro trabajo continúa apoyando a Guatemala en la promoción de los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión, la prosperidad económica y la lucha contra el cambio climático. Podemos ver la descompensación que hay entre una postura y la otra. Y como repito, esto es común. Miremos el gobierno de Nicaragua, cómo ha tenido actitudes de agresión, de hostilidad frente a otros países y organismos internacionales. Pero esto se da a todo ámbito. Hay una reacción virulenta ante acciones que no lo merecen, pero es precisamente por esos rasgos dictatoriales de no escuchar, ni internamente, ni mucho menos lo van a hacer a nivel internacional. Preocupante, porque esto desencadena muchas otras cosas y sobre todo que estamos en un proceso electoral que no sería descabellado pensar que con las noticias de violencia en varios municipios pudiera llegarse, ojalá no, a un estado de sitio que hiciera posible una declaración de estado de sitio y la anulación de elecciones. Entonces yo creo que estamos viviendo tiempos muy críticos y debemos estar conscientes de ellos y sobre todo que esta acción que motivó el programa no es aislada. Está dentro del continuum de acciones que están haciendo los últimos dos gobiernos, el mismo discurso. Ahorita Jimmy Morales se promociona para llegar al Congreso, poniendo de carta de presentación la expulsión de CICIG, utilizó exactamente la agenda socialista y globalizante. Entonces hay un denominador común en todos estos actores que confluyen en acciones como las que hoy analizamos. Muchísimas gracias, José Alfredo, doctor Villagrán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro. A ustedes por la invitación. Y bueno, es momento de conocer otra historia de una mujer poderosa en Guatemala, esta vez en el campo del deporte, en donde ha destacado por su espíritu de lucha y disciplina. Así es, Ben. Hablamos de Sofía López, basquetbolista y docente, que ha combinado su desarrollo como atleta con su vocación de enseñar. ¿Quién es Sofía López? Sofía López es una mujer soñadora que se ha trazado muchas metas en la vida y que lucha por cumplirlas, muy disciplinada, muy consciente de lo que siempre ha estado haciendo, luchadora por conseguir todos sus sueños. Y creo que por la faceta que más me han conocido es pues por la deportista, pero además de ser deportista, pues soy también docente, sí, doy clases, soy pues hija, soy hermana, soy tía, soy novia y soy amiga también. Entonces creo que todas las facetas que se pueden ver de mí, tal vez la más pues reconocida ha sido la de atleta y creo que es en la que más ha impactado mi vida, porque gracias al deporte he podido alcanzar muchas de esas metas que me he podido trazar. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? Irme de mi país, ¿verdad? Tenía 18 años cuando cumplí mi sueño, pero dentro de esos sueños no todo es como color de rosa, ¿verdad? Tenemos siempre obstáculos grandes, llegar a otro país, estudiar. El sistema era totalmente diferente al que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? El ciclo cambia, es un ciclo estilo americano, recibir clases totalmente en inglés, libros en inglés. Es a pesar de dominar el idioma, porque estudié eso en el colegio y sí, pues dominaba un poco, es difícil el hacer el cambio, ¿verdad? Y que mi cerebro entienda que ahora tengo que hacerlo todo, pero en inglés, ¿verdad? Eso puede ser uno de los primeros obstáculos en la parte deportiva, porque mi beca fue deportiva, por eso fue que yo me fui a estudiar fuera. Llegar de otro país a sustituir a una nacional, ¿verdad? En ese lugar no me iban a tratar bien,
Entonces, entrenar durísimo, aguantar, ¿verdad? Hasta ganarme como el respeto y la aceptación de mis compañeras. Aguantar un poquito de golpes, ¿verdad? Un poquito de entrenos y entradas durísimas en los entrenos, ¿verdad? De recibir un poco de castigos porque algo no había salido bien. Eso también fue un obstáculo. Y el tener lejos a mi familia. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Me considero una de las primeras en poder irme a estudiar y creo que eso puso ya en el panorama a las jugadoras guatemaltecas. Actualmente ya hay más jugadoras jugando en el extranjero con becas, ¿verdad? Y también en el ámbito ya profesional, no solo como una beca deportiva, sino jugando a nivel profesional. Se pudo dar ese paso, creo que se abrió esa puerta, se abrió ese camino, se dio a conocer que en Guatemala habían jugadoras que podían dar la talla y que valían la pena invertir en ellas para que pudieran jugar. Creo que eso fue un aporte e inspirar a las generaciones pequeñas que son las que ahora andan jugando fuera, ¿verdad? A que los sueños sí se podían cumplir, que no era un reto tan difícil y que ellas también podían lograr salir fuera del país y cumplir el sueño como yo lo hice, ¿verdad? Y el pasado miércoles 22 de febrero, el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York declaró culpable de todos los cargos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el mandato de Vicente Fox. García Luna, quien entre 2001 y 2012 fue el principal colaborador de Washington en la llamada Guerra contra las Drogas, fue condenado por los delitos de participación en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína y por beneficiarse con millones de dólares del cártel de Sinaloa al que debía combatir. La defensa del exfuncionario señaló que el veredicto se basó exclusivamente en el testimonio de criminales notorios y que la fiscalía no presentó evidencia confiable para corroborar lo dicho por los testigos, por lo que apelarán el fallo del jurado. Para este próximo 27 de junio se espera la decisión del juez sobre el tiempo en el que García Luna deberá guardar prisión, que puede ser una condena mínima de 20 años o una máxima de cadena perpetua. El caso, por supuesto, sacudió la política mexicana y varios analistas destacaron el doble rasero de las autoridades estadounidenses de trabajar con funcionarios corruptos mientras ocupan cargos de gobierno y luego encarcelarlos. Para analizar este tema nos acompañan hoy en Punto de Encuentro Julie López, periodista e investigadora guatemalteca, y Steven Dudley, periodista estadounidense y codirector del medio especializado en temas de crimen organizado Inside Crime. Julie, Steven, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos acá. Gracias. Y el veredicto de un jurado de Nueva York en contra de Genaro García Luna puede tener múltiples lecturas, pero centrémonos para empezar esta entrevista en las implicaciones de que un exfuncionario, que fue el máximo responsable del combate de las drogas en un país como México, resulte culpable de servir y trabajar para los narcos. Me gustaría escuchar de ambos su opinión y análisis sobre los impactos que tiene el que las mafias criminales se apoderen de las instituciones públicas. Empecemos contigo, Steven. Pues, por un lado, es una confirmación de lo que muchos pensaban durante años en México, y es que el narcotráfico penetraba hasta las altas esferas del Estado e incluso hasta las altas esferas de esa parte del sistema de seguridad de México. Eso por un lado, pero no deja de sorprender aún así las anécdotas, ¿no? Por decirlo así, de los muchos narcotraficantes que fueron testigos durante este juicio, de los contactos directos que tuvieron de alguna manera pues con ese aparato policial e incluso con el mismo García Luna. Eso sí no deja de sorprender, porque uno pensaría que
aunque fuera un contacto entre policías y narcotraficantes, por lo menos va a tener un intermediario que no requiere que él se encuentre directamente con ellos. Tal vez la historia que más condenó a él fue esa historia de un encuentro en una carretera en la cual pues un gran narcotraficante de ese entonces del grupo del Beltrán Leiva, de la organización de Beltrán Leiva, lo paran en la carretera y lo dice, pues, ¿te alineas conmigo o estás fuera del juego, no? O de todo. Eso sí es como una cosa como de película. Como una serie de narcos, Steven. Pero ¿será la impunidad? ¿Pensará que era intocable para haber llegado a este punto de ser él directamente quien tenía la relación y no intermediario, como dices tú? Pues seguramente pues él tendría una seguridad, aún con los contactos que él manejaba con los Estados Unidos, él tenía una seguridad de su propia, digamos, situación jurídica, ¿no? Por decirlo así. Él no pensaba que iba a meterse en problemas. Y eso sí también sorprende, digamos que existe como un nivel de impunidad tan alta que pues no se piensa que hay consecuencias para uno. Gracias, Steven. Julie, ¿cuál es ese impacto, ese análisis que tú tienes de que las mafias se apoderen de las instituciones y que tengan vinculaciones con funcionarios de tan altísimo nivel? Bueno, la implicación es tremenda, ¿no? Porque se contamina toda la institución. Creo que lo que escuchamos de las declaraciones en el juicio de García Luna es algo que ya habíamos visto publicados en numerosos sitios, ¿no? En libros incluso, ¿no? Hace 3 años se publicó el libro Anabel Hernández, que se llama El Traidor, con las declaraciones del hijo del Mayo Zambada, y básicamente lo que dicen es que el cártel de Sinaloa prácticamente trabajaba por el gobierno por tanto intercambio de plata que había para sobornos, para mover droga. Y sí, y tanto en el gobierno de Calderón como en el gobierno de Vicente Fox, o sea, siguió la relación de narcotráfico, y obviamente eso facilita el trasiego, pero además la corrupción se ve de manera horizontal y vertical, y al menos en el caso de México, según por lo que estuve leyendo, también se prestó para que se formaran diversos bandos, ¿no? O sea, aún dentro de los cuerpos de seguridad, incluyendo la AFI, cuando la dirigía García Luna, habían bandos dentro de dentro de la institución del cártel de Sinaloa y otros de los rivales, ¿no? De los Beltrán Leiva y demás. Entonces, parte de la violencia no era solo la violencia entre los narcotraficantes y las autoridades, sino que también entre las mismas autoridades que estaban de uno y otro bando. A ver, en Guatemala se han dado algunos procesos de políticos en cortes en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Recordemos el caso de Mario Estrada, expresidenciable de la UCN, para citar un ejemplo. Pero también Estados Unidos, pues, reclama la extradición de alcaldes, también de la ex vicepresidenta Roxana Bandetti, del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que enfrenta acusaciones como las que se le hicieron a García Luna. ¿Cómo se compara entonces el caso García Luna con esta realidad guatemalteca, Julie? Bueno, va más o menos en la misma línea, ¿no? Que básicamente, o sea, tenemos estructuras corruptas enraizadas en el Estado, ¿no? Que lo hemos visto durante años. Y digamos que los narcotraficantes o el crimen organizado es uno de esos clientes, ¿no? O sea, hay clientes en diferentes formas, desde algunos sectores de la empresa privada, hay diversas ramas del crimen organizado. Entonces estamos viendo que la corrupción se da a lo ancho y lo largo, y también incide en violencia, ¿no? Y también incide en que no hay un avance y que hay, digamos, una propagación de la violencia y aún más de la corrupción, porque se convierte en un círculo vicioso en el país, ¿no?
Y efectivamente, y una de los, diríamos nosotros, las épocas de oro para los narcotraficantes son las campañas electorales. Es decir, ahí es cuando están como más atentos porque es el momento en que hacen este relacionamiento con aquellas personas, candidatos, alcaldes, a diputados, al propio, digamos, presidencia de la República, en donde claramente pueden llegar a estas negociaciones. A mí me gustaría preguntarles a ambos, estamos justamente a las puertas de una elección en Guatemala. ¿Qué hallazgos han encontrado, tanto en las investigaciones, Steven, de Inside Crime, respecto a la relación entre partidos políticos y crimen organizado en Guatemala? Y también tú, Julie, que has seguido este tema durante mucho tiempo. Steven. Pues creo que si nosotros queremos comenzar desde abajo para arriba, podemos hablar de muchos alcaldes que se han visto comprometidos por lo menos hay acusaciones de que sean comprometidos con el narcotráfico o que el narcotráfico tenga alguna influencia en lo que están haciendo ellos. A segundo nivel, pues hay muchas acusaciones que giran alrededor de congresistas actuales, de los que se van a postular y los que ya llevan tiempo en el Congreso. Y eso los números que nosotros hemos escuchado en nuestras investigaciones son que entre 35 y 40 congresistas están comprometidos con el narco. Bueno, hay un rango de participación, obviamente, en el crimen, pero eso es una gran cantidad y se escucha que habrá más para el siguiente Congreso después de las elecciones. Y luego, pues, hay como en la parte de la campaña presidencial, que por supuesto nosotros en Inside Crime hemos hecho investigaciones tanto de un partido como de otros partidos de financiación ilícita, incluso por parte en algún caso del Álvaro Colón, de recibir fondos de varios grupos narcotraficantes. En ese caso eran del grupo de los Zetas y también el grupo ligado al cartel de Sinaloa. Entonces hemos visto esto en el pasado, tenemos índices que hay también para esta campaña electoral y obviamente tiene unas implicaciones tremendas para el país de aquí en adelante. Julie, a esta misma pregunta solo agreguémosle un tema más, y es el punto en donde, por ejemplo, hay personas que reciben fondos, pero hay personas que están sindicadas o señaladas, como algunos alcaldes, de ser ellos mismos jefes o parte de los carteles. Es decir, una cosa es el financiamiento, pero la otra es ya elegir a un narco. Y que la gente a veces lo sabe y va y vota. Sí, es que digamos que funciona en varios niveles, ¿verdad? Como decías tú bien, hay involucrados que digamos, su nivel de involucramiento implica que reciben plata, otros antes o durante, bueno, me imagino que más antes de asumir un cargo público, pues han tenido una participación directa con el trasiego. Volviendo al tema de las elecciones, creo que es particularmente preocupante una noticia que pasó un poco debajo del radar, si no estoy mal, en 2020, que del Tribunal Supremo Electoral habían despedido a la persona que estaba encargada de investigar en qué campañas podían tener digamos, la inyección de fondos de dudosa procedencia. Era una persona que había sido capacitada por la CICIG. Entonces, eso, a la luz de lo que vimos en las elecciones de 2019, con pues la cantidad de candidatos que estaban vinculados al narcotráfico directo o indirectamente, y más aún ahora, es especialmente preocupante. Algo que se vio en 2019 y que también se ve ahora es que la mayoría de las municipalidades donde hay vínculos directos o indirectos del narco son municipalidades que están en la ruta del narco, ¿no? Las rutas tradicionales, digamos, en las fronteras, en la costa sur, lo que no quiere decir, por supuesto, que en otras donde no hay señales no pasa nada, ¿no? Pero es bastante sintomático, ¿no? O sea, los casos que ya sabemos, pues son de Escuintla, son de Zacapa, son de Chiquimula,
son de San Marcos. Entonces, eso pues dice bastante, ¿no? Obviamente el narcotráfico va buscando funcionarios que les pueden servir en las rutas donde les interesa que se pueda traficar de bajo perfil, pero pues es digamos que es una relación gana-gana, ¿no? Donde el político necesita los fondos y el narcotraficante necesita pues que la droga pase sin problemas. Pero sí es como decías que se da a diferente nivel, o sea, hay gente que ha sido vinculada con el narcotráfico, que está en un cargo público, que no necesariamente todavía estaba traficando cuando ya estaba en el cargo, ¿verdad? O sea, puede ser que, porque para cuando ya se pide la captura y la extradición, generalmente ha pasado a veces 6 meses o un año del tema o más. Pero sí, o sea, se da a diferentes niveles y ciertamente el narcotráfico también pues busca, o sea, si se trata de un candidato nuevo, va a estar buscando a alguien que está, digamos que es un líder o un cacique en su comunidad y que sí va a tener el apoyo popular, ¿verdad? Y sí, por lo general, o sea, se dice en México y ciertamente se ha de aplicar acá, que las elecciones, ya para acabar, que las elecciones son una época sumamente clave para los narcotraficantes, porque es cuando empiezan a invertir en diferentes partidos, o sea, van a invertir en los que van a la cabeza para asegurarse que cualquiera que gane, de los 2 o 3 que van a la cabeza, ellos ya tienen un pie adentro, para cuando estén ya digamos, en un cargo público, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Son solo los políticos y funcionarios latinoamericanos a quienes podemos señalar de corruptos y aliados de estos carteles? ¿O se da esa misma relación también con los políticos y funcionarios estadounidenses? Steven. Bueno, existía una temporada en la cual era relativamente común. Yo soy de Chicago y Chicago obviamente tiene la gran fama de ser la ciudad mafiosa de los Estados Unidos, ¿no? Donde yo llegaba en avión a cualquier lugar del mundo, me decía Chicago, bang, bang. Entonces siempre teníamos esa fama y sí existía una temporada en la cual era muy parecida a lo que se ve ahorita en América Latina. Ahorita la corrupción en Estados Unidos es más como una corrupción legalizada a través de lobistas que básicamente trabajan para empresas grandes y ellos son los que utilizan sus fondos y ahorita casi no hay límite básicamente de financiar las campañas políticas, entonces están llegando unas sumas increíbles de financiar la política, entonces es distinto en ese sentido, ¿no? Es que no hay casi control y es a través de los lobistas, no a través de los narcotraficantes. Yo solo quería agregar una cosa más a lo que estaba diciendo Julie, que era que lo importante de esto, de que los narcos se meten cada vez más en la política, es que es parte de un sistema que se está creando. Y el sistema es que el Estado está a servicio de narcotraficantes, a servicio de los corruptos, a servicio de los contrabandistas, a servicio a los que están trabajando en trata. O sea, ese es el problema. El problema es que se está normalizando el hecho de que el Estado está a servicio de todos estos grupos criminales. Los narcos son los más visibles, pero hay muchos más. Y eso para mí es lo más preocupante. Julie, adelante. Nos puedes complementar. Gracias. Sí, comentario y pregunta para Steven también. Es que, bueno, a mí con el tema de los funcionarios públicos en Estados Unidos que son señalados digamos, de vinculación con narcotráfico, se oye muy poco, ¿no? Y uno se pregunta por qué. O sea, de hecho, una de las últimas veces que recuerdo que se dijo algo en ese sentido era cuando Hillary Clinton era todavía secretaria de Estado y salió una noticia de que había 2,000 agentes federales a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que estaban bajo investigación, la mayoría por vinculación con narcotráfico. Ahí había
patrulla fronteriza, DEA, un poco de todo. Pronto la noticia se desapareció, o sea, salió como un par de días y de ahí ya no hubo nada, ¿no? Pero ciertamente, o sea, con el grado de corrupción que hay, y bueno, no, dejemos eso, o sea, con el volumen de droga que se mueve, uno no puede imaginarse que la droga entra solita a Estados Unidos, no se tiene que haber un grado de corrupción y siempre llama la atención porque no hay, bueno, ni grandes capos estadounidenses identificados, ¿no? Porque alguien la compra, ¿no? Y el tema de las autoridades, es que tenía curiosidad de tu opinión al respecto, Steven. Digamos, el narcotráfico penetra otras partes de la sociedad y del gobierno. Por parte del gobierno penetra aduana, obviamente policías locales. Nosotros no tenemos una policía federal, por decirlo así, como en Guatemala. Entonces, a nivel local, el narcotráfico penetra todo el tiempo esos policías, por supuesto. Y a nivel, digamos, de las partes de la sociedad, de las economías, tiene que ver con el lavado. Entonces, penetran en lo que son, digamos, la compra y venta de edificios y propiedades. Y ahí están, por supuesto, y hay muchos índices de que políticos o gente que era parte, que tenía negocios en edificios y otras propiedades, pues ellos tenían algunos vínculos con el lavado. Incluso giraba acusaciones alrededor de Donald Trump, por eso, ¿no? De que se había convertido, se habían convertido ciertas propiedades de él como lugares de lavado. No se ha comprobado, pero eso es típico de las acusaciones que giran alrededor de alguna gente, normalmente los que pasan de ser como haciendo negocios y pasan a la política. Lo que no tenemos hoy en día, sí, lo que dices tú, no, hoy en día ya no hay esas acusaciones como tenemos ahorita en Guatemala, de los políticos que reciben mucho financiamiento por parte del narcotráfico. Eso no lo tenemos ahorita y realmente no creo que sea como muy común, la verdad. Hablemos de un punto, tenemos que ir cerrando con un par de preguntas, pero llama la atención el hecho de que García Luna, como lo llaman algunos analistas en México, era el niño mimado de Washington. Es decir, tenía la relación directa con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pasó un poco igual con Juan Orlando Hernández, ¿no? El expresidente que unos poquitos días después de 2 mandatos se lo llevan preso los gringos, como decimos aquí. Y él creía pues que era amigo de ellos. ¿Cuál es tu análisis, Steven? Y si tú quieres agregar algo, Julie, sobre el tema del actuar del gobierno de Estados Unidos en estos casos, de luego meter presos a sus niños mimados o a aquellos que apoyan mientras están en el poder. Yo creo que lo que pasa con muchos agentes y los que trabajan en esos sitios que tienen que buscar aliados es que encuentran situaciones en las cuales buscan el menos mal. Y tienen trabajo, son pragmáticos y comienzan a trabajar con lo que hay. Y buscan lo positivo dentro de lo malo. Entonces, yo creo que era una situación tal cual. En Colombia había una relación muy estrecha con un policía que era el estilo García Luna, y él se llama Oscar Naranjo. Y Naranjo también tenía digamos que tenía unos esqueletos en el closet, por decirlo así. Y entonces había dudas, por supuesto. Y los que trabajaban con él hablaban de que sí, claro que había dudas y tal vez había algo por ahí también. Pero a lo largo del tiempo, lo que ellos veían era más bueno que malo. Y a lo largo del tiempo, creo que
les dio razón porque realmente Óscar Naranjo sí ha jugado un papel positivo en muchos sentidos para Colombia. Yo creo que muchos de ellos veían en García Luna una persona parecida, ¿no? Creían que era como más bueno que malo y calculaban mal. Y pues tenemos que reconocer también cuando calcularon mal, también hicieron el caso contra él. Entonces, claro que calcularon mal y él era bastante malo, ¿no? Pero luego los mismos agentes fueron los que hicieron el caso contra su, ¿no? Su niño consentido, como lo llamaras tú, como era el niño mimado. Sí. Entonces, pues, entonces tiene también la actuación de los gringos, también tiene su parte mala, por supuesto, y su parte buena, porque el mensaje que manda es que independientemente de tu relación con nosotros, nosotros vamos a seguir, ¿no? Mirando lo que haces, y si estás por fuera de la ley, pues te vamos a buscar y te vamos a encarcelar. A ver, la pregunta final para ambos tiene que ver mucho con eso de lo que están hablando. Y por favor, en un minuto, porque ya vamos cerrando. ¿Deberían de poner los funcionarios, alcaldes, presidentes, ministros, sus barbas en remojo? Y no creerse que porque en este momento son aliados de Estados Unidos, luego no van a venir por ellos. ¿Qué opinan ustedes? Julie. Bueno, ciertamente, ¿no? Creo que un ejemplo de eso es José Armando Ubico, ¿no? Con el caso reciente, ¿no? Del pedido de antejuicio. Y ciertamente sí, creo que fue un llamado de atención precisamente para los funcionarios que pudieran estar en esa posición. Y solo quería agregar algo corto de lo anterior. Sin ir muy lejos, pues tenemos el caso de Mauricio López Bonilla, que era descrito como un buen aliado de Estados Unidos. Y como Steven, ¿verdad? Pienso que les dan cuerda, y cuando se dan cuenta que están jugando para los dos bandos, pues bueno, los atrapan y hasta ahí llegó la historia, ¿no? Pero sí, creo que el caso de Ubico y estos otros casos que vemos, y tal vez para comentar en otra ocasión, el de Cienfuegos en México, que termina por otro lado, son ejemplos de las diferentes posibilidades que pueden ocurrir con funcionarios corruptos involucrados en narcotráfico. Steven, hay que poner las barbas en remojo. Definitivamente, yo creo que cualquier persona que está trabajando con Estados Unidos hoy no tiene una seguridad 100% para siempre. Eso sí está más que claro. Y que, digamos, el caso de García Luna de nuevo lo muestra. Y realmente estoy de acuerdo con el análisis de que las pruebas no eran muy contundentes. Entonces, de alguna manera, pues no era como el mejor juicio que se ha visto, o el mejor proceso que se ha visto. Pero de que yo creo que fue culpable, ¿no? Y yo creo que sí, fue culpable, pero, o sea, también el debido proceso hay que respetarlo siempre. Y creo que ese es el problema que ellos encuentran en muchos espacios, como en Guatemala, digamos. Si no tienen contrapartes, y cada vez, como en lugares como Guatemala, no tienen los aliados, no van a poder hacer esos casos contra ningún guatemalteco y ningún otro, donde ellos no tienen las alianzas, no tienen los contrincantes. Eso no va a pasar. Ellos necesitan esos aliados para poder hacer este tipo de casos. Julie López, Steven Dudley, colegas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, recomendar muchísimo que sigan tanto las publicaciones de Steven y de Julie en los diferentes medios donde están, porque siempre tienen publicaciones muy interesantes y muy sustentadas sobre estos temas de crimen organizado. Muy buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro. Bueno, y gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a Sofía López, una poderosa mujer que ha destacado como atleta y como docente.
Analizamos junto a Julie López y Steven Dudley las implicaciones del caso García Luna y la penetración del narco en las instituciones públicas de México y la región. También nos acompañaron Francisco Villagrán y José Alfredo Calderón para profundizar en el desencuentro entre la Cancillería y el G13 por la invitación girada al Tribunal Supremo Electoral. Un placer haber compartido con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Muy buenas noches para ustedes y muy buenas noches para mi colega Benkei Chi. Gracias, Marielos, buenas noches y gracias a nuestra audiencia. Hasta otro punto de encuentro.